La República de Ecuador es un país soberano ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Tiene límites por el norte con Colombia, por el sur y este con Perú y por el oeste con el Océano Pacífico. Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur y el quinto más densamente poblado de toda América. En la actualidad está considerada una reciente potencia energética basada en energías renovables. Además, se trata del país con una de las más altas concentraciones de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo y es el primer país en el planeta en tener los derechos de la naturaleza garantizados en su constitución. En 2019 se estima que llegaron a Ecuador 1.3 millones de turistas extranjeros, lo cual lo posiciona como uno de los referentes regionales en recepción de turismo internacional. La mayoría son atraídos por su vasta e inigualable riqueza natural y cultural, pues Ecuador está incluido entre los 17 países donde se concentra la mayor biodiversidad del planeta. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de la República de Ecuador hace alusión a la línea ecuatorial de la Tierra que pasa sobre territorio ecuatoriano de este a oeste. Número 2. Los primeros asentamientos registrados en el territorio ecuatoriano datan de hace 13.500 años. La época prehispánica comprende 4 periodos: el paleoindio, el formativo, el de desarrollo regional y el de integración o periodo incaico. El territorio de Ecuador formaba parte del imperio incaico hasta la conquista española en 1533. Ya en el año 1534, el capitán español Sebastián de Belalcázar conquistó las tierras ecuatorianas, tomó Quito, la refundó y la renombró como San Francisco de Quito. Esta era capital de la Real Audiencia de Quito, que formaba parte del Virreinato del Perú. Ya para el año 1739, Ecuador se integró en el Virreinato de Nueva Granada junto con Caracas, Panamá y Santa Fe de Bogotá, y las enfermedades fueron acabando en gran medida con la población indígena, lo que hizo que para el trabajo forzado se trajera población negra de África en calidad de esclavos, lo que contribuyó al mestizaje en Ecuador. Posteriormente comenzaron los movimientos de independencia. Se cree que iniciaron en 1809 con la rebelión de los criollos, conocido como primer grito de independencia americana. Los sublevados formaron una junta de gobierno provisional el 10 de agosto de 1809 en Quito, sublevando el poder español y gobernándose autónomamente. Sin embargo, terminaron encarcelados y asesinados. Este suceso se considera como el primer grito de independencia hispanoamericana. Guayaquil inició su proceso independentista el 9 de octubre de 1820, surgiendo así la provincia libre de Guayaquil y marcando el inicio de la Guerra de Independencia en la Real Audiencia de Quito. La batalla de Pichincha de mayo de 1822 y su victoria sobre el ejército realista español aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito y pasó a formar parte de la Gran Colombia. República esta que posteriormente colapsó, surgiendo los estados soberanos de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador en 1830. La República de Ecuador vio la luz el 13 de mayo de 1830, siendo Juan José Flores su primer presidente. Este inició la organización del país y acumuló una cuantiosa deuda, principalmente debido a la adquisición de material bélico. A este lo sucedió Vicente Rocafuerte, quien estuvo en el cargo hasta 1839. Posteriormente asumió el cargo Vicente Ramón Roca, quien fue presidente hasta 1849, y hasta 1859 se vivió un periodo de gobiernos liberales, y en 1860 Gabriel García Moreno asumió la presidencia, criticados sus gobiernos como autoritarios, aunque también hacía diversidad de obras públicas. Lamentablemente fue asesinado en su tercera presidencia. Este sirvió de inspiración para unir a los partidos políticos del país hacia lo que se denominaría el progresismo, llegando a la presidencia Antonio Borrero Cortázar, seguido por Ignacio de Vientemilla y posteriormente Eloy Alfaro, quien fue presidente hasta 1911.
Luego en 1922 ocurrió un hecho trágico en el país durante el gobierno del doctor José Luis Tamayo, donde se dio una cruel matanza contra el pueblo guayaquileño y tras el golpe de estado de 1925 un gobierno plural civil-militar cuando finalmente ascendió al poder Isidro Ayora, quien en su gobierno creó el Banco Central del Ecuador, pero lamentablemente en 1930 se produjo una deflación general y Ayora se vio presionado a renunciar asumiendo el poder Luis Larrea Alba, quien trató de disolver el Congreso pero no pudo, por lo que el presidente del actual Congreso asumió el poder y posteriormente asumió la presidencia José María Velasco Ibarra. Ya en 1941 se dio la invasión del Perú a Ecuador, iniciando la guerra peruano-ecuatoriana durante el gobierno de Carlos Arroyo del Río y que concluyó con el Protocolo de Río de Janeiro firmado en 1942. Se considera que la gran figura de la política ecuatoriana desde mediados de los años 30 hasta inicios de los 70 fue el doctor José María Velasco Ibarra, quien ejerció la presidencia del Ecuador en 5 ocasiones. Ya hacia 1972 Ecuador era un país sumido en el caos con el presidente Velasco Ibarra visto como un dictador, por lo que las Fuerzas Armadas decidieron intervenir y tomarse el poder en un golpe de estado que tomó por sorpresa al país y a la comunidad internacional, asumiendo el poder el comandante general del ejército Guillermo Rodríguez Lara en nombre de las Fuerzas Armadas y proclamando una revolución nacionalista, a la que posteriormente sucedieron una serie de nacionalizaciones que para el momento en cuestión resolvían los temas básicos del sistema productivo y social del Ecuador. Se nacionalizó la explotación del petróleo y se crearon una serie de instituciones que manejaban los sectores más sensibles de la economía. Para el año 1975 hubo un intento de golpe de estado que fracasó, pero que ocasionó la renuncia de Guillermo Rodríguez Lara, por lo que el gobierno quedó en manos de un triunvirato en cuyo gobierno se dio la matanza del ingenio de Astra en 1977. Posteriormente se trató de volver a la democracia, por lo que se creó una nueva constitución y se convocó a elecciones, siendo elegido Jaime Roldós Aguilera. En su gobierno debió afrontar otro conflicto fronterizo con el Perú en 1981. Lamentablemente este presidente murió en un accidente y tomó el poder el vicepresidente, a quien posteriormente sucedió en 1984 León Febres Cordero, cuyo gobierno no tuvo mucha popularidad. A este lo sucedió Rodrigo Borja Ceballos. Este benefició a la población indígena y promovió la alfabetización y la educación bilingüe. Posteriormente ascendió al poder Sisto Durán Ballén. Este hizo al país abandonar la OPE y aumentó la producción petrolera. Además debió lidiar con otro conflicto con Perú. Luego fue presidente Jamil Mahuad, en cuyo gobierno se logró obtener acceso al Amazonas y derechos de libre navegación fluvial. Además se zanjó la disputa territorial que había entre Ecuador y Perú. Finalmente Mahuad fue depuesto en el año 2000 en medio de una grave crisis económica ocasionada por la quiebra masiva del sistema financiero ecuatoriano, y esta crisis económica hizo que emigraran muchos ecuatorianos a otros países. Así que Gustavo Noboa, quien era el vicepresidente, asumió el poder y trató de reorientar la economía del país. Ya en 2002 fue elegido presidente Lucio Gutiérrez, que lamentablemente también fue destituido en 2005 en la llamada rebelión de los forajidos, asumiendo el vicepresidente Alfredo Palacio. Luego en 2006 salió elegido Rafael Correa, quien gobernó hasta 2017. En su gobierno se redactó una nueva constitución, lidió con un golpe de estado en 2010 y finalmente en 2017 fue sucedido por Lenín Moreno, quien dictó algunas medidas económicas diferentes que ocasionaron ciertas protestas y conmoción social. Y finalmente en 2021 Guillermo Lasso asumió como presidente del Ecuador. José María Velasco Ibarra nació en la ciudad de Quito. Desde muy joven estuvo involucrado en el ámbito político, lo que le sirvió para ejercer la presidencia de Ecuador por 5 ocasiones. El velasquismo fue uno de los fenómenos políticos y sociológicos más singulares de América Latina. Murió a los 86 años y su figura política siempre dominó el gobierno ecuatoriano durante gran parte del siglo XX. Nuestra revolución ecuatoriana es una revolución eminentemente original. Nuestra revolución está enmarcada dentro de la libertad, dentro de los valores morales,
dentro del honor, dentro del respeto a la persona humana. Número 3. Quito, u oficialmente San Francisco de Quito, es la capital de la República del Ecuador, de la provincia de Pichincha, la capital más antigua de Sudamérica, y desde el 2018 es la ciudad más importante y poblada del Ecuador. Su área urbana tiene más de 2.8 millones de habitantes. Quito se considera el epicentro político, económico y cultural del país. La fecha de su fundación es incierta, pero hay registros del año 1030 a.C. No obstante, 1534 se utiliza como fecha de su nacimiento y fundación cuando ocurrió la conquista española. Quito, junto con la ciudad de Cracovia en Polonia, se considera patrimonio de la humanidad, siendo las dos únicas ciudades. Además, desde el 2018 ha sido evaluada dentro del concepto de ciudades globales como una ciudad beta, siendo así la ciudad más globalizada del Ecuador. En Quito, las estructuras modernas se mezclan con las coloniales. Así, tanto extranjeros como nacionales encuentran siempre lugares para trabajar, gozar y recordar. Su belleza física, sus tradiciones, sus rincones de misticismo y leyendas vigentes hacen que se considere un relicario del arte en América, y estas mismas características hicieron que se declarara Patrimonio de la Humanidad. La capital del Ecuador, la más antigua de Sudamérica, es el casco histórico mejor conservado del continente. Con razón, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es normal perderte entre las calles de la ciudad, que debe tener el mayor número de iglesias por metro cuadrado, después del Vaticano. Y no hay ni una que deje de ser importante ni menos bella que la anterior. O el mejor templo jesuita del mundo, la Compañía de Jesús, o como dicen los de aquí, la Compañía, donde el oro y el barroco compiten por destacar, y creo que no gana ninguno. Número 4. Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre, por lo cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. El territorio del país comprende dos espacios distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de América del Sur, con algunas islas adyacentes a la costa, y el archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia de la costa continental en el Océano Pacífico. Las principales características del país son la llanura costera al norte del Golfo de Guayaquil y la sección de la cordillera de los Andes en el centro. El punto más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, que por su ubicación se le conoce como el punto más cercano al Sol. Hidrográficamente, Ecuador es el país con más ríos por metro cuadrado del mundo. Casi todos se forman en la sierra y fluyen al este hacia el río Amazonas o al oeste hacia el Océano Pacífico. Sus principales ríos son el Putumayo, el Napo y el Cunambo. Continuando con el clima, debido a su ubicación geográfica, Ecuador posee una variedad climática amplia. El norte es más húmedo y a medida que se desciende, el clima se va haciendo más cálido y más seco. En términos de biodiversidad, debido a diversos fenómenos geográficos y climáticos, Ecuador tiene una gran variedad de especies, considerándose por lo tanto uno de los 17 países megadiversos. El bosque tropical húmedo es el bioma predominante en el territorio nacional, y el noroccidente y la Amazonía son las zonas con mayor diversidad y mayor cantidad de especies endémicas. Por su parte, las Islas Galápagos también poseen gran cantidad de especies endémicas que inclusive sirvieron de estudio para el naturalista inglés Charles Darwin. Aquí surgió su aclamada teoría sobre la evolución de las especies. Las tortugas de esta isla son quizás la especie más emblemática, y el mar circundante a estas fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Las Islas Galápagos están ubicadas a 972 kilómetros de la costa ecuatoriana, conformadas por 13 islas grandes, 6 medianas y 215 islotes. Formadas por la brutal fuerza de la naturaleza, albergan a criaturas inimaginables. Este espacio es conocido como las Islas Encantadas. Toda su exquisita historia las convirtieron en uno de los misteriosos escenarios más aclamados por los turistas nacionales y extranjeros. Cada isla tiene un carácter que la distingue, con historia, formación y vegetación diferente. El principal centro turístico de llegada es Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, la localidad más poblada de las Galápagos. Número 5.
Según el INE, para 2019 en Ecuador habitan poco más de 17,3 millones de personas. En el país se estima que hay un poco más mujeres que hombres. La densidad de población es de 61 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo así el país más densamente poblado de Sudamérica. La mayoría de la población se concentra en la costa y la sierra, que es menos de la mitad del territorio, alcanzando una densidad de población de hasta 127 habitantes por kilómetro cuadrado. El resto del territorio corresponde a la región amazónica, que se estima alberga menos de 1 millón de personas. Por otro lado, la esperanza de vida en Ecuador es de poco más de 76 años en promedio, pero en el Valle Vilcabamba gran parte de la población anciana sobrepasa los 100 años. En el país se estima que nacen 2,15 hijos por mujer. Por su parte, la población está distribuida en un 63% urbana y un 37% rural. Se cree que la población rural de este país es la tercera población rural con mejor calidad de vida de Latinoamérica. En cuestión de etnias, según censo del 2010, casi el 72% de los ecuatorianos se autoidentifican como mestizos y genéticamente la mayoría se consideran caucásicos. En términos de idioma, el oficial del país es el español. No es ñengosa, no es ñengosa. No es ñengosa. Usted de Cristo Consuelo, Brittany, pero no es ñengosa. Sí, pero no es ñengosa. Vamos arriba, ñaño. Oye, ¿pero qué? ¿Va a tirar piedra como esos manes allá arriba? Sí, a lo bien. Aunque en el país también se habla el quichua y el chuar, que también tienen un estatus de oficiales. Chugyu, choclo, tanda, pan. Chugyu, tanda. Hay otras lenguas indígenas, pero se consideran oficiales para sus pueblos. Por su parte, el inglés se enseña en la mayoría de institutos públicos de una manera neutral. Continuando con la religión, más del 80% de la población ecuatoriana se considera cristiana católica y 3 de cada 10 creyentes indican asistir semanalmente a algún culto religioso. En términos migratorios, entre el año 98 y 2012, Ecuador atravesó por una grave crisis económica, provocando que el sucre se devaluara y que el país adoptara el dólar como moneda. Esto afectó a los sectores más pobres de la sociedad, haciendo que muchos ecuatorianos migraran a otros países. Por su parte, en inmigración, durante la época colonial y republicana llegaron muchos europeos a este territorio y en la actualidad principalmente llegan migrantes de Colombia y Venezuela. Siguiendo con la educación, la tasa de alfabetización en Ecuador en 2010 era de más del 99%, la cual se logró con intensas campañas contra el analfabetismo y con la implementación de la educación gratuita en educación básica y en la educación universitaria aplica en ciertos casos. Continuando con la salud, se estima que entre 2008 y 2016 el gobierno del Ecuador invirtió más de 15.000 millones de dólares en este rubro, e igualmente el número de empleados en la salud aumentó exponencialmente. Lamentablemente este sector padece una fuerte corrupción, pues la sobrefacturación se registra en el 20% de los establecimientos públicos y en el 80% de los privados. Y finalmente, en términos de seguridad, Ecuador se considera uno de los países más seguros de América. Se ha logrado gracias a algunas reformas a la policía y a haber adoptado un enfoque menos represivo, prestando mayor atención a la prevención y la reintegración. En Ecuador hay 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos. Una nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del pueblo ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, cultura común y viven en un territorio con sus propias formas de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Mientras que los pueblos están conformados por comunidades regidas por sus propios sistemas de organización social, económica, política y legal. De las 14 nacionalidades, 11 viven en la Amazonía, 7 de ellas, como los Shuar, Achuar, Xiviar, Angua, Secoya, Zápara y Quichua, son transfronterizas. Pero, ¿sabemos qué diferencia y qué une a las nacionalidades amazónicas? Aunque algunas comparten el territorio, en realidad son muy diferentes entre sí. Las diferencian sus prácticas, identidad, cosmovisión, idioma y leyes propias. Si vemos en un mapa, de arriba hacia abajo, sus territorios están divididos así. En el límite entre Ecuador y Colombia, en la provincia de Sucumbíos, viven 5 nacionalidades: los Cofán, los Secoya, Siona, Shuar y Quichua.
Número 6. Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Diferentes pueblos han dejado su influencia tras su paso por este territorio a lo largo de los siglos y se puede notar la diversidad entre regiones. Por ejemplo, en la literatura, la ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista y por retratar sucesos nacionales. Por ello, quizás Ecuador no tiene literatos de gran renombre internacional. Quizás valdría destacar a Jorge Icaza por su retrato de la vida de los indígenas ecuatorianos en su novela Guasipungo, Alfredo Pareja Díez Canseco y Joaquín Gallegos Lara, en cuyas novelas aflora la denuncia social. Y entre las mujeres a Karina Gálvez, quien se considera dio a conocer la poesía ecuatoriana a nivel internacional. En las artes plásticas, aunque Ecuador no ocupa un lugar competitivo a nivel internacional, sí hay algunos reconocidos artistas, como por ejemplo Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kidman. Inclusive una aerolínea ecuatoriana llevaba ilustraciones de estos maestros. Por su parte, en las artes escénicas valdría destacar a José Martínez Quierolo, cuyas obras se han representado en Estados Unidos y Europa, y en 2001 fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo. Siguiendo con el cine, este en Ecuador solo ha tenido cierta repercusión internacional en el siglo XXI, pues debido a los costos que conlleva producir una película, estas en el país no se realizan mucho. No obstante, el gobierno ha venido otorgando ciertos alivios a esta industria. Pasando a la música, Ecuador posee una gran diversidad de estilos musicales producto de la riqueza cultural. El pasillo se considera el género nacional, siendo Julio Jaramillo su máximo exponente. Me envolverán las sombras. Asimismo, las diferentes etnias tienen sus propios ritmos y la música extranjera también ha crecido en auge. De estos, el rock ha tenido gran acogida en Ecuador. La década de los 80 quizás fue la más prolífica, con grupos como Tranza, Muera de celos, él jamás te diga nada. Clip Imaginar cómo pude cambiar. o Contravía. Tragándome la verdad, Y Verde 70, de la época de los 90, se considera uno de los mejores grupos de rock ecuatoriano. mentiría si dijera que a mí la vida que aún me queda. Más recientemente, Los Labún es bastante conocido. Tu boca se abre como un... Y en la música clásica, Luis Humberto Salgado es el más destacado músico de este género en Ecuador. Si se habla de la gastronomía, la de Ecuador es bastante variada debido a la existencia de 4 regiones geográficas diferenciadas y sus ingredientes también varían en función de estas, como por ejemplo el pescado, que es mayormente consumido en la costa, siendo de esta región el encebollado de pescado quizás el plato más popular. Por su parte, el plátano también se consume mucho, pues Ecuador es un país exportador de plátano, e igualmente el maíz, que se suele consumir en las populares bonitísimas, que son tortillas de maíz. Y en carne, los denominados secos son muy comunes, como el de chivo o el de gallina. Por su parte, el cuy es un plato exótico que se suele consumir en festividades, y algo a destacar de la cocina ecuatoriana son los caldos que se suelen servir en los mercados callejeros como desayuno. Y finalmente, en términos deportivos, la chaza y el ecuavóley son los deportes nacionales de Ecuador, pero el fútbol es el deporte más popular, y aunque su equipo no se considera totalmente competitivo a nivel internacional, ha venido experimentando un proceso de evolución, clasificando a varios mundiales. Valdría destacar a Jaime Iván Caviedes, futbolista que en el año 1998 fue el máximo goleador del mundo. Por su parte, el equipo Liga de Quito ganó la Copa Libertadores del 2008. Quizás uno de los deportes en el que Ecuador ha destacado más es el atletismo, donde Jefferson Pérez tiene 3 títulos mundiales y una medalla olímpica, y el deportista Rolando Vera ha ganado 4 veces consecutivas la carrera internacional de San Silvestre en Brasil, siendo el único no brasileño en lograr esto. 31 de diciembre de 1986, Rolando Vera Rodas sorprende al país y al mundo la noche del Año Nuevo al ganar por primera vez la tradicional carrera de San Silvestre en las calles de Sao Paulo, Brasil.
Luego, durante 4 años más, de manera consecutiva, 87, 88, 89 y 90, Rolando volvía a dar alegrías similares, convirtiendo por aquella época a sus triunfos en San Silvestre como parte de las celebraciones del Año Nuevo. Su pundonor para vencer a atletas de mayor talla y estrategia utilizada en cada competencia, diseñada por Juan Araujo, hacían de Rolando Vera el rey del asfalto en Sao Paulo. Número 7. La economía de Ecuador es la séptima en tamaño de América Latina y tuvo un crecimiento superior al 4% entre 2000 y 2006, y su PIB superó los 108.000 millones de dólares en 2018, y su tasa de pobreza extrema ha disminuido entre 2000 y 2018. Esto se alude a la estabilidad económica lograda tras la dolarización de la economía. El petróleo se estima que representa el 29% de las exportaciones. Sus reservas en el país se calculan en 4.036 millones de barriles y las exportaciones petroleras han ayudado a que el país mantenga una balanza comercial positiva. Por su parte, en el sector agrícola, Ecuador es el mayor exportador en el mundo de bananas. También es relevante en exportación de flores, cacao y aceite de palma. Por su parte, el país tiene cultivos de eucalipto en todo el país y la industria maderera se concentra mayormente en Guayaquil, que a su vez es el mayor centro industrial del país, aunque Quito ha venido creciendo exponencialmente. No obstante, la producción industrial está dirigida principalmente al mercado interno, pues en el país existe una limitada exportación de productos elaborados o procesados industrialmente. Ecuador ha firmado varios acuerdos comerciales con otros países. Destaca su acuerdo con la Unión Europea y con varios países centroamericanos, y además es miembro de varios organismos internacionales. En la actualidad, desde 2007 superada la crisis económica y gracias a una serie de reformas, su economía se ha encaminado a un desarrollo sostenido y enfocado a lograr una estabilidad financiera, política y social. Por su parte, en el índice de competitividad global del 2019, Ecuador se ubicó en el puesto 90 entre 141 países. El principal problema del país es su inestabilidad política que no beneficia la inversión extranjera. Además, se indica algo de falta de capacitación en la administración de sus recursos, y entre sus fuertes se menciona su infraestructura, el tamaño de su mercado y la educación superior. El índice de desigualdad en Ecuador se calculó en 0.44%. Si se habla del turismo, el gobierno de Sisto Durán Ballén visualizó al turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico y social, y el gobierno de Rafael Correa impulsó la marca turística Ecuador Ama la Vida. Ecuador posee 2 ciudades patrimonio de la humanidad, así como 2 patrimonios naturales. Según cifras de la OMT, a Ecuador llegaron 1.4 millones de turistas internacionales en 2017. Ecuador se encontraba en uno de los panoramas más complicados a nivel económico, dando una bienvenida no tan amistosa al siglo XXI. Hasta antes de 1999, el país había pasado por una hiperinflación del 1000%, el barril de petróleo a tan solo $9, una disputa territorial en la frontera con Perú, el fenómeno del Niño y un feriado bancario que ponían al país en una amarga mezcla de incertidumbre, desesperación y miedo. Solo con esta lista ya suena aterrador, pero para entender la crisis del 2000 en el país, también hay que saber el efecto de estos elementos en la economía. Comenzando por la hiperinflación. Esta es una situación donde los precios de los productos cotidianos suben descontroladamente en un tiempo menor a un año, mientras que la moneda nacional, como lo era el sucre para los ecuatorianos, pierde su poder adquisitivo. La dolarización ha sido un tremendo éxito para el Ecuador. Ha supuesto la reducción de la pobreza. Teníamos una tasa de pobreza del 56%. Entonces la dolarización paró de golpe. Y eso gracias a que los ecuatorianos ahora pueden generar y acumular riqueza con una moneda que no la pierde. Y finalmente, número 8. Políticamente, Ecuador es una república presidencialista que se administra de manera descentralizada. El poder en el estado actual está dividido en 5 funciones, que son las 3 tradicionales: función ejecutiva, que es encabezada por el presidente, más los ministerios, secretarías, agencias y demás instituciones; la función legislativa, que corresponde a la Asamblea Nacional, quienes tienen la facultad de crear las leyes y fiscalizar a las demás funciones; y la función judicial, que recae sobre los jueces de la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales y demás juzgados de primera
primera instancia. Estos tienen la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Adicionalmente hay una función electoral que comprende al Consejo Nacional Electoral, que es quien organiza las elecciones, y el Tribunal Contencioso Electoral, que es quien se encarga de las distintas controversias surgidas en temas electorales, y finalmente una función de transparencia y control social, que es asumida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes se encargan de la designación de las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, por lo cual todos los órganos e instituciones del Estado se encuentran incorporadas a una de las funciones. Sin embargo, el máximo órgano de control constitucional, la Corte Constitucional, no pertenece a ninguna función y se mantiene autónoma. En términos de defensa, la del Ecuador está a cargo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que son encargadas de la integridad y la soberanía del territorio nacional. Se estima que cuenta con casi 168.000 activos y se divide en fuerzas terrestres, la Armada y la Fuerza Aérea. Ecuador es el segundo país sudamericano que más gasta en defensa con relación a su PIB. Y finalmente, en términos administrativos, Ecuador está dividido en 24 provincias que son administradas por un prefecto que ejerce el gobierno provincial. Estas se subdividen en 221 cantones que son administrados cada uno por un alcalde y un gobierno provincial elegido por voto popular. Y finalmente estos se subdividen en 1499 parroquias que están administradas por un gobierno o junta parroquial. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.